Amigos de la Caja de Pandora de los 40, siempre es un placer tener a los mejores invitados, los mejores panelistas del mundo del oculto, lo paranormal, lo bizarro, lo sangriento, lo monstruoso. A veces simplemente ni siquiera tiene que ver con algo paranormal, sino con lo que yo llamo el terror real. Hoy sí vamos a hablar mucho del terror real, porque la gente de pronto se asusta por una película, un ovni, un muñeco, pero pues también si ve un cadáver, ese es el verdadero terror. Cuando ven un muerto en una película, pues ese es un muñeco. Cuando yo le hablo a usted de Hiroshima, de Nagasaki, de matanzas, de genocidios, ese es el terror real. Entonces yo sé que estamos acostumbrados pues a esa muerte pictográfica, esa muerte de mentiras, y también por ser igual colombianos y el conflicto y muchas cosas más, y pues la humanidad per se, pues también estamos acostumbrados al otro terror y decimos cuál será la frontera. Bueno, todos esos temas se tocan en un programa como esto, desde lo fantástico hasta lo real. Y ya habíamos tenido esta invitada que el año pasado, pues yo creo que rompió esquemas con el tema de la tanatología, pero sin embargo, para los que son oyentes nuevos y de pronto no lo escucharon el año pasado, pues estoy con Jennifer, la tanatóloga. Querida Jennifer, buenas noches, bienvenida a la Caja de Pandora. ¿Y tú cómo defines eso? Tú eres tanatóloga, ¿qué es eso para la gente que no sabe? Gracias, señor. Buenas noches para ti, buenas noches para todo el elenco, buenas noches para todos los oyentes. Bueno, la tanatología, en mi rango que me acopla como tanatóloga, es una ciencia que se deriva de la medicina forense, en el cual somos las personas encargadas y profesionales en preservar física, química y estéticamente un cuerpo después de fallecer. Ok. Y obviamente, pues por tu misma expertise, porque ya lo acaba de decir, ese es el cadáver per se, pues hay unos temas ahí relacionados, ¿no? Está el tema de pronto de las auras, de los muertos, de las almas, de esa investigación tipo CSI, todos esos temas, bueno, del mismo también acompañamiento de las personas pues que quedan depresivas y dicen yo me quiero matar porque se murió mi esposo o me enteré de la peor manera cómo se murió esta persona. Todos esos temas colindantes tú también los manejas un poco, ¿no? Claro que sí, Chanchito, sí, señor. A lo largo de mi trayectoria llevo más de 20 años ya en esta profesión. Digamos que aparte de la preparación educativa que tenemos, la experiencia que nos da el día a día y la experiencia que podemos adquirir estando en presencia con nuestros cuerpos, nuestros pacientes día a día, aprendemos a sacar muchísimas otros temas, muchísimas otras conclusiones respecto a lo que es solamente tener un cuerpo sin vida en una mesa. Exacto. Y lo que vamos a vivir es tremendo porque digamos que en el capítulo pasado simplemente fue como una introducción, obviamente hablamos de muchas cosas, hablamos de espiritualidad, pero como hice yo en la presentación, hoy vamos a estar bien gore. Gore, para los que no saben, es como esa línea del cine que es demasiado mostrona, por decir así. Esa yo creo que es la mejor palabra, por ser demasiado descarnada. Porque a veces ustedes de pronto, si cuando eran chiquitos dijeron, oiga, qué chévere ser médico, y ustedes de pronto se pinchaban la punta del dedo y les salía sangre y se desmayaban, entonces usted no servía para ser médico. Y pues obviamente cuando hablamos de un tanatólogo, una persona que prepara un cadáver, pues tiene que tener esa alma, permítame decirlo, Jennifer, obviamente con todo respeto, como un carnicero, pues, porque usted tiene que estar de frente con el cadáver y no se puede permitir a emociones o tiene que estar concentrado en lo que está haciendo. Entonces, por eso hoy quiero hacer este capítulo un poquito más descarnado, más gore, porque la primera pregunta que le voy a hacer a Jennifer es, ¿cuál puede haber sido el cadáver más descompuesto, la cosa más difícil que ha llegado a ti? Porque a lo mejor pues no llega efectivamente completo, a lo mejor llega un torso, o a lo mejor llega completamente partido por la mitad. ¿Qué puede haber sido lo más impresionante de esta labor tuya? Bueno, como te decía, a lo largo de esta trayectoria, la verdad que son muchísimas cosas, muchos casos los que uno tiene que ver. Siempre he resultado impactado con diversos casos, pero bueno, tengo en particular varios. En este momento recuerdo uno que hace muchos años tuve la oportunidad de hacer la necropsia médico-legal. Era una persona, lo que nosotros cotidianamente llamamos una persona, un enanito, una persona muy bajita de talla, la cual había sido violentada con aproximadamente, si no estoy mal, más o menos 17 machetazos tenía en su cuerpo. Entonces, pues ya te podrás imaginar una persona con este tipo de lesiones y una persona tan pequeñita, digamos como la estatura de un niño. La verdad que fue una experiencia bastante fuerte y bastante compleja debido
a precisamente ese tipo de lesiones que se tuvieron que hacer. Y pues digamos que adherido a la tanatopraxia, nosotros tenemos que tener una preparación profesional como disceptores, lo que nos hace también parte de muchos procesos periciales legales forenses. En este momento, pues que yo te cuento esta experiencia, laboraba y lo hacía era de manera pericial. Entonces fue una experiencia bastante fuerte y de ahí para allá, bueno, pues en funerarias sí, el tema de los cuerpos en descomposición, el tema de las personas cuando fallecen bajo el agua y ya son encontradas después de 10, 12 días, son cuerpos bastante fuertes de trabajar en todo el aspecto, porque finalmente son olores con los que ya aprendemos a convivir, pero realmente a pesar de que son cotidianos, dependiendo del caso, siempre nos terminan afectando. La parte visual, también ver el estado de descomposición de estas personas, su morfología física, porque son cuerpos que ya no caben en una mesa de trabajo normal. Entonces sí son experiencias bastante fuertes. Quedémonos un rato en ese tema del ahogamiento, porque pues tú que eres la experta y la gente pues dirá, no, pues una persona se ahogó y pensará que es exactamente igual que se metió al agua. Entonces supongamos, estoy aquí ejemplificando y tú miras, sí, no, de pronto alguien que encontraron por allá en un humedal, en un caño y entonces se empieza a inflar como un hipopótamo, queda perfectamente morado, como hinchado y se le empieza a deformar la cara, las orejas, el pecho. ¿Es así? ¿Qué tipo de rasgos encontraste, por ejemplo, en un ahogado? Sí, tienes toda la razón. En este tipo de casos, el cuerpo empieza, los ojos quedan completamente brotados Se sale. de su órbita, ¿sí? La lengua también queda por fuera ya, precisamente por la misma sumersión del cuerpo, se llena de tanta agua que todos los órganos empiezan a flotar, entre ellos la lengua empieza a buscar por dónde salir y pues obviamente pues su parte, su orificio de salida va a ser la boca. Entonces la lengua queda por fuera de la boca. Cuando son los hombres, entonces sus órganos genitales quedan en un tamaño bastante grande. El cuerpo, sí, lo que tú dices, tiene descomposiciones, se tiene partes en donde son moradas, verdes. La primera capa de la piel, que es la dermis, empieza a desprenderse de la segunda capa de la piel, que nosotros pues conocemos como el cuerito de la piel, por decirlo así. Entonces toda la primera capa se desprende de la piel, digamos que posterior a unos 6-7 días, y también teniendo en caso mucho el tema climático, si digamos un cuerpo así, tú le coges un dedito de los pies, más que todo, te vas a quedar con ese dedito en la mano. Oh. Hago también esta pregunta, que también es un poco como si es ahí, porque a través del manejo de que ellos le dan, no sé, descubren al asesino o se puede determinar qué fue exactamente lo que pasó. Entonces, supongamos que el tipo, el asesino, le mete un tiro a la persona, a lo mejor ni siquiera con un arma muy poderosa, entonces no se ve precisamente súper grande el orificio, pero la persona queda ahogada, como diciendo, nadie me va a coger porque el que revise esto va a decir el tipo se ahogó. ¿Has tenido un caso de esos o sabes de un caso de esos en el que, mire, no se habían dado cuenta y de pronto el tiro se lo metieron de pronto detrás de la nuca y un tiro muy pequeño y la gente pensaba que estaba ahogado y realmente su causa original de muerte es un disparo? ¿Sabes ese tipo de cosas? Sí, claro, sí, señor. Sí, de hecho, pues igual en lo que se hace la preparación de la necropsia médico-forense, es un examen clínico muy detallado que se le hace a este cuerpo. Es un examen que se hace junto con un médico patólogo y pues la persona, el disceptor técnico que está a su cargo del caso, y se hace una extenuante y una muy detallada visualización de todas las partes del cuerpo, precisamente aún con más detalle, porque se necesita conseguir cuál fue la causa y cuál fue la lesión que le pudo haber causado la muerte a esta persona. Ok, o sea, en este caso, supongamos que, así como decíamos, está súper inflado, entonces, ¿qué crees que te echas? ¿3 horas? ¿4? ¿5? ¿6? Porque, claro, como quedó súper gordo el cadáver y estamos buscando un disparo, ¿es ese tiempo que se demoraría o más? Sí, sí, normalmente va de 2 horas en adelante. Vamos que una necropsia médico-legal normal aproximadamente dura 2 horas. Entonces, cuando ya son casos así especiales como este caso que estamos teniendo aquí en cuenta, sí, más o menos podemos ir entre 4 y 5 horas, pues porque toca ser muy detallado en todo el estudio del cuerpo.
se hace una disección tanto de la cabeza como del tórax, y si el médico lo ordena, se hace una Minnesota, que es la técnica que se usa para poder hacer la necropsia en la parte posterior del cuerpo. Ok. Recuerden, muchachos, pueden opinar con el numeral La Caja de Pandora a los 40, y para el que llega apenas en sintonía, igual pues ustedes saben que esto es un podcast, lo pueden escuchar cuantas veces quieran, pero para que digan, bueno, estoy perdido, estamos nuevamente con Jennifer, quien ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con ella el año pasado, pero hoy este capítulo es como, yo lo he bautizado como gore, pues, o sea, como totalmente descarnado en los cadáveres y en las formas de muerte que ella encuentra. Devolvámonos al caso de esta persona de talla baja, porque exacto, como ustedes están mirando qué pasa, tú me dices que recibió muchos machetazos, pero entonces puede pasar, y qué pena poner el ejemplo, pero no se me ocurre nada más, como Terminator, que bala, puño, patadas, pero el man no muere. Entonces, es decir, ¿se puede determinar que al primer machetazo muere? ¿O uno de ahí en la autopsia dice, no, el man duró vivo un tiempo y fue solamente el machetazo 10 el que lo mató? ¿Algo así? ¿Pasa eso? Sí, claro que sí, sí, señor. Precisamente para eso se hace este estudio, es para determinar claramente cuál fue la lesión y en qué lugar del cuerpo fue la lesión que pudo haber causado la muerte. Lo que tú dices, de pronto se le pudieron haber dado múltiples lesiones a nivel de miembros inferiores, miembros superiores, quizás tórax, quizás espalda, pero de pronto la lesión que acabó con él fue una lesión a nivel de cuello, en donde cogió su vena aorta, y pues esa fue la lesión que lo mató. Quizás de pronto fue la lesión más mínima, pero esa fue la lesión que le causó la muerte. Y efectivamente, sí, señor, en la necropsia médico-legal, todo este tipo de detalles tan minuciosos son los que se entrega al médico forense en el momento de entregar su peritaje. Asimismo, como podemos determinar cuál fue la última comida que esta persona consumió, si de pronto estaba bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos del alucinógeno, si esta persona, en caso cuando son mujeres, pudieron haber tenido de pronto algún tipo de violencia sexual antes, post-mortem o ante-mortem. Todo este tipo de detalles minuciosos son muy importantes en el momento de una investigación, y todo esto se puede determinar en el momento del estudio físico del cuerpo. Terrible, qué tristeza. Usted que me está escuchando en este momento en horas de la noche, si es que lo está haciendo de noche, porque piense nuevamente este caso que estamos tratando de esta persona de talla baja. Ella acaba de decir, puede haber sido ese machetazo en la aorta, puede ser en una vena, pero entonces la persona, mientras le llegó ese machetazo, calcule el nivel de tortura, el nivel de estrés, el nivel de desesperación y de sufrimiento antes de que llegue definitivamente lo que acaba con su vida. Entonces, ese tipo de cosas también son muy difíciles de manejar. ¿Todos estos detalles es necesario contárselos a la familia, o simplemente no, un machetazo lo mató, o si les piden toda esta exactitud de detalle los familiares? Bueno, pues este tipo de documentos legales solamente son entregados por orden de un fiscal, el cual este peritaje se entrega, como te lo digo, detalladamente y con fotos a la fiscalía que está haciendo la investigación de este caso. Digamos que ya la familia ya queda como en manos del fiscal, y él le entrega esta información a la familia. Por lo general, la persona que es conocedora de estos detalles es el abogado que está pues con la familia, el abogado defensor, pero digamos que como tal a detalles pues es muy fuerte entregar esta información a la familia. De hecho, como te digo, no se está autorizado a hacer eso, solamente el fiscal queda a su consideración, y por lo general lo hace es al abogado defensor o a los investigadores que tengan el caso. Sí, porque igual puede que la persona diga, bueno, la familia diga, no, le dieron, en este caso como estamos hablando, 17, 20 lesiones con arma cortopunzante. Pero fíjate que de pronto la persona no murió de eso. La persona al momento de caer se pudo haber pegado en la nuca con alguna piedra, con algún andén, y esa fue la lesión que lo mató. Fuerte. Los temas, por ejemplo, de explosiones, quedan, me imagino, los intestinos por fuera o los cráneos explotados. Ustedes me imagino que tienen que rearmar el cadáver en la sala. O sea, ustedes, bueno, se llevan el cadáver como la gran parte, pues. Pero de pronto por ahí al lado, ahí se veía otro pedazo. ¿Todo eso se lo llevan o trabajan sin piezas que no necesitan? ¿Cómo sería eso? Bueno, en cuanto a la necropsia médico-legal, nosotros trabajamos basados en lo que la fiscalía nos entregue como pruebas y como evidencias. Lo que ellos lleven, lo que ellos alcanzan a recolectar de ese cuerpo, a eso es lo que se
le va a practicar la necropsia, ¿sí? Digamos, si llega un brazo aparte, si llega su cráneo aparte, si llega una pierna aparte, a cada parte que ellos nos entreguen hay que hacerle la necropsia correspondiente. Digamos que lo que tú dices, bueno, ya el tema de reconstrucción ya le corresponde, ya estamos en el otro plano cuando hablamos del tema de funeraria. El tanatólogo es la única persona que considera si esta persona es apta para poderla dejar ver a su familia o en su tiempo de que esté en su velación, o si por el contrario uno dice no, definitivamente esta persona está imposible hacer una reconstrucción, está imposible armar las partes, digamos, por lo menos de su cuerpo, de su cara, y no la podemos dejar ver. Entonces, sí, digamos que son dos facetas muy diferentes. Digamos que lo que es la parte pericial se hace la necropsia, lo que te digo, las partes que se encuentren, ellos asimismo rotulan, embalan esta evidencia que es el cuerpo y ya hacen entrega a la fiscalía y ya le corresponde la otra parte tanatoestética a la funeraria. Puede pasar, por ejemplo, que de pronto incluso hasta el cadáver de pronto no esté tan mal, pero qué sé yo, perdió las piezas dentales y resulta que sin las piezas dentales y sin esa mano no podemos saber si de pronto el man es el asesino, porque tiene un tatuaje especial o efectivamente tenía un diente de diamante y no lo podemos identificar. ¿Ha pasado eso como que, pucha, no sabemos, aunque no está tan mal el cadáver, pero hasta que no encontremos la mano no nos podemos cerciorar, algo así? ¿Puede pasar? Pues mira, ahorita ya afortunadamente la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que tenemos muchísimas formas y muchísimas de pronto armas con que basarnos para poder hacer este tipo de cotejos de ADN. Entonces, eso no es un impedimento. Ok, ok. ¿Has estado de pronto en un lugar de asesinato o de tragedia demasiado fuerte? Pongo ejemplos, una explosión o la caída de un avión, que dicen que esa es de las peores escenas porque ahí sí literalmente todo queda picadillo. ¿Has estado en esas situaciones o no? Recuerdo una en particular, te estoy hablando de hace muchísimos años, donde hubo un accidente de tránsito muy trágico, como por la vía Villavicencio, si no estoy mal, en donde 3 buses que estaban completamente con su cupo lleno, eran unos buses de la Guardia del INPE y traían personas privadas de la libertad hacia Bogotá. Los 3 buses colisionaron, absolutamente nadie se salvó y realmente sí, fue una escena muy trágica porque eran esos buses en donde uno se coge la manito adelante, eran solo tubos, no sé si los recuerdes. Entonces, las personas privadas de la libertad venían esposadas a esos tubitos. Entonces, fue un trabajo bastante fuerte, de muchos días, donde todos nos tocó durar casi una semana aproximadamente trabajando día y noche. Solamente descansábamos un poco y continuábamos trabajando, porque hacer la recopilación de cada parte de estas personas que quedaron por ahí fue bastante complicado. Entonces teníamos que encontrar el tubito con 2 manitos esposadas y pues a buscar de quién son estas manos. Las piernas quedaban una pierna por acá, un cuerpo por allá, bueno, pero como habían diversos cuerpos que han perdido sus piernas, entonces, bueno, tratemos de poder encontrar a quién pertenece esta parte del cuerpo. Sí, fue una escena bastante fuerte. O sea que estamos hablando de 30 personas más Paz. Claro, porque eran 3 buses y cada bus tenía, si yo no me equivoco, más o menos como entre 20 y 22 personas privadas de la libertad. A eso súmale los guardianes que venían con ellos. Qué cosa más fuerte. Decía al principio de la entrevista, Jennifer, que uno de los momentos que le ha impactado, que le ha seguido en su vida, es esto que relataba él de esta persona de talla baja con tantos machetazos. Pero puede que esto ya no se trata tanto como de la parte de cadáver, tanatología, sino ya un poco más paranormal. Me refiero a si una un alma, un ente o algo así, se te aparece en tus sueños, en tu cabeza, y no necesariamente tuvo que haber sido este personaje. A lo mejor alguien que murió sin tanta, a lo mejor se ahogó o se murió de viejo y que de pronto te haya hablado en un sueño o te busque o te intente decir algo. ¿Te ha pasado ese tipo de cosas? Uy, bastante, muchísimo, ¿El bastante. mismo enanito o otra persona? De pronto, no sé, un abuelo, alguien como, o te dio una pista en tus sueños, algo así. ¿Cómo sería uno No, de esos casos? Relata. bueno, pues detalladamente la personita que estamos hablando de talla baja, no. Pero sí es muy constante que los perciba en mis sueños.
sí es muy constante que de pronto yo despierto y diga, bueno, esta personita, o en mi mismo sueño yo digo, yo la vi en algún momento, despierto y yo me acuerdo, ay, fue un caso de hace tantísimo tiempo. Han habido oportunidades en donde por medio de los sueños he podido de pronto dar muy sutil y muy diplomáticamente mi opinión respecto a algún caso que no está muy claro. Y esta personita por el medio del sueño, o me sueño realmente cómo fue el accidente, o sueño realmente cómo pasaron las cosas, y yo digo, venga, yo soñé esto, no estoy diciendo que así sea, pero esta personita me reflejó esto y esto y esto. Averigüen, porque según la investigación no va por ese lado. Entonces, y sí, ha sido bastantes veces que me ha pasado. Aún personas que sin haber fallecido, las veo en mis sueños y normalmente siempre están invitándome a una fiesta o algún evento similar, como una fiesta, como algo así, pero pues nada triste. Entonces sí me pasa bastante en algún tiempo donde yo te digo que pude trabajar con el Instituto de Medicina Legal. Era muy frecuente que los casos porque sí me correspondían a mí eran casos de habitantes de calle. Son situaciones y fueron casos que realmente siempre me impactaron pues por su misma condición. La forma de morir, la tristeza que reflejaban estas personas, la soledad que reflejaban estas personas en su carita, el tipo de ropa, ver sus cuerpos tan delgaditos, se les veía la necesidad, se les veían muchas lesiones en su cuerpo, las cuales pues yo siempre trabajo con mucho amor, con mucho respeto, y aún son casos en donde yo sé y yo siento que esas presencias aún de pronto me acompañan. Ok, ella lo acaba de decir claramente, me dieron claves en los sueños. Claro, uno está concentrado en el caso que uno quiere resolver y entonces uno siente que esa persona le reveló una clave en el sueño. Pero susto, o a lo mejor tú estabas ahí en medio de la noche, fuiste al baño y que se te aparezca un alma de estas, ¿te ha pasado o no? O sustos no, solamente te dan claves. Nunca me asustan, nunca me asustan, nunca me ha pasado, nunca, afortunadamente nunca me ha pasado. Digamos que sí, lo que te digo, claves o de pronto todo lo que tú dices, despierto en algún momento de la noche y los veo sentados a los pies de mi cama, pero pues no, nunca me ha generado susto. Yo creo que de pronto por el mismo respeto que les tengo, por el mismo respeto que les siento, veo esa manifestación como un agradecimiento, como bueno, algo así, pero la verdad no, nunca me han generado susto. Ok, me imagino que también una de las cosas más terribles que debe pasar son niños. ¿Te ha tocado niños o bebés? Sí, bastantes, Wow. bastante, sí, señor. Digamos que al principio de mi carrera pues era un poco, bueno, sí, uno se trata de amoldar, ya digamos con el paso del tiempo, cuando ya Dios me dio la oportunidad de tener mis hijos, pues se convierte en una situación muchísimo más fuerte, porque siempre uno va a mentalizarse, es la mamá, siempre va a sacar a flote como ese instinto maternal y va a ser mucho más fuerte esa situación. Digamos ya en tema de funeraria, cuando llegan las mamitas les entrega su pañal, les entregan sus patincitos, lo que uno sabe que digamos le pone a sus bebés, y pues tener que yo estar en la posición de vestir estos bebés de esa forma y después de haber dejado a mis niños vestidos o después de llegar a vestirlos, sí, es bastante complicado. Eso sí, siempre fue bastante complejo. Y claro, porque tú estás es pensando en mamá, pero ¿bebés también o solamente niños así de grandecitos? ¿O bebés también ha pasado? Sí, bebés también, digamos, neonatos, digamos que mueren durante el parto, o mueren unas horitas después del parto, o bebés que mueren a los 3, 4, 5, 6 meses. Sí, digamos que en esta trayectoria he podido, y Dios me ha dado la oportunidad de poder percibir todo tipo de situaciones. Ok. Otro de los casos, los famosísimos, digamos como John Doe's o sí, o Anónimo, ¿qué pasa ya cuando definitivamente, bueno, resuelvan o no resuelvan el caso, listo, el tipo se murió porque le metieron un palazo en la cabeza, lo que sea, pero no aparece ningún familiar ni nada. ¿Ahí qué se hace? ¿Se entierran en una fosa común o con el número NN o qué se hace con esa persona que nunca nadie reclamó? Bueno, muy anteriormente, digamos que se esperaba más o menos como unos 3 meses, si esta persona no llegaba nadie a identificarla o nadie a reclamarla, sí era enterrada en lo que llamábamos una fosa común, en donde quedaban de diferentes cuerpos en un solo lugar y pues con su presunta identificación, porque pues nunca se le daba la identificación real hasta que no tuviéramos pues la certeza de quién era. Actualmente a las personas se les coloca un chip
en el hueso fémur posterior a acabar la necropsia, el cual queda, digamos, es un poquito compleja la comparación, pero es algo similar al chip que le ponemos a nuestras mascoticas, que si se nos llega a perder, entonces ya tenemos cómo poder identificar de esa manera. Entonces, una parte se las lleva al cuerpo, la otra parte queda como evidencia en la fiscalía por si en algún momento la familia llega a reclamar, pues posterior a las pruebas de ADN, porque quedan, digamos, como las muestras de sangre, de orina, diferentes muestras que se hacen para poderlas conservar, por si en el determinado tiempo llega la persona, yo soy el familiar, se hace el cotejo, se verifica si es la persona y ya se las entrega al cuerpo. Actualmente ya se le asigna es una bóveda a la persona, una bóveda, digamos que particular, ya no se van todos los cuerpos, 10, 15 cuerpos en una sola fosa, no. Y una fosa, hay una tumba destinada para cada persona, el cual se identifica como, bueno, NN o cuerpo no identificado o presuntamente Juan Pérez. Presuntamente. Y hablando, o sea, o conectando con ese presuntamente, puede que, no sé, tú hace, o bueno, tus compañeros, lo que sea, hace 15 años, 20 años, 10 años, pensamos que puede ser Martín Dalorzo. Pasó el tiempo, y que recientemente se haya confirmado, mire que sí era Martín Dalorzo. ¿Algo así les ha pasado alguna vez? Sí, digamos que actualmente sí ha pasado y muchos, digamos, con los casos de los falsos positivos y todo este tipo de cosas en donde las personas pues, por allá eran enterradas en veredas y en lugares así, entonces decían, no, Juan Pérez se murió ahí. Y pues no iban muy amplias las investigaciones o el mismo régimen de violencia que vivimos en nuestro país no se daba lugar a poder hacer plena identificación de esta persona y ya actualmente sí se ha podido hacer como esta recopilación, se ha podido recuperar estos cuerpos de estas fosas comunes y se ha podido hacer la plena identificación del cadáver, pero claro, yo te estoy hablando de cuerpos que pueden pasar, digamos, de conflicto armado de 20, 25 años. Oh, qué fuerte. Y para cerrar el capítulo de hoy, quiero preguntar por los quemados. De pronto hay uno en estado de quemado en el que todavía el cuerpo se ve, o sea, sí se ve, o sea, está, digamos, calcinado, pero no es, digamos, el esqueleto ya derrumbándose en ceniza, sino es calcinado así medianamente. Ahí es difícil también encontrar si le dispararon o lo que sea antes de que se quemara. Es más complejo si se quema el cadáver. Sí, es más complejo poder evidenciar las lesiones ante-mortem, es más complejo, pero pues hay muchas técnicas que se usan, digamos lo que yo te digo, y en particular en este país hay muchos profesionales con muchas capacidades y muchos profesionales con mucha suspicacia para este tipo de situaciones, entonces sí es un poco complejo, pero se puede llegar a darla con las lesiones, claro que sí. Y mientras tú has estado trabajando, por ejemplo, todos estos temas como de ajustes de cuentas y que tiran por ahí los cadáveres, ¿tú sientes que siempre ha sido así? O no sé, o tú, no sé si se lleva esa estadística, entonces tú dices, no, de pronto hace 10 años había más ajustes de cuentas o hoy hay más ajustes de cuentas. ¿Sí se llevan ese tipo de estadísticas? Sí, se llevan ese tipo de estadísticas y es una estadística que de 10 años para acá ha venido aumentando, ha venido aumentando. Ok. Sí, sí, ha venido aumentando, sí, señor. Oh, qué fuerte. No, yo creo que estamos todos de una pieza, porque pues efectivamente queríamos volver a hablar con Jennifer, porque tiene un conocimiento muy vasto y como ustedes se acaban de dar cuenta, podemos hablar de 100.000 cosas, porque el capítulo pasado era más como introducción para que supieran qué era la tanatología, un poco más espiritual. Este sí estuvo bastante fuerte. Cerremos con un caso así, Jennifer, algún cuerpo bien difícil, bien complejo que recientemente hayas tenido que tratar y que juepucha, te sacó canas porque no sabías qué hacer. Bueno, puedo traer a colisión un tema de un feminicidio, el cual sí, su caso estaba bastante loco, por decirlo así, no habían muchas pruebas, no habían muchas piezas. En este momento, para este caso yo laboré en una funeraria, este caso lo vi fue en una funeraria, ya había pasado obviamente por su respectiva necropsia médico-legal, la cual pues le habían dictaminado su tipo de muerte, su causa de muerte. Ella había sido lesionada con arma blanca, pero pues realmente digamos que las lesiones no eran como pertinentes para que le hubieran causado la muerte. Entonces digamos que
me causó bastante impacto en todo sentido. O sea, ver una mujer tan joven, tan bonita, porque era una mujer muy bonita, tanto tipo de lesión, poder identificar en su rostro tanto dolor, tanta tristeza. Estaba dejando en esta tierra 3 hijitos, de entre ellos un bebé de 3 meses que era el menor que tenía. Durante el proceso en que yo estaba haciendo, ya había acabado toda la preparación química del cuerpo. No había ningún motivo por el cual ella siguiera botando, digamos, fluidos corporales. Estaba completamente determinado mi trabajo y de un momento a otro empecé a ver lágrimas en su cuerpo, en sus ojitos, perdón. Empezó a brotar lágrimas por sus ojitos. Eh, Percibí la presencia espiritual de esta mujer. Te confieso que es una de las preparaciones que me ha causado llanto. Y yo te estoy hablando de no hace mucho tiempo, entonces pues ya llevaba mucho tiempo en este trabajo. Pero lloré por todo lo que te digo, o sea, por todo lo que vi, por toda su trascendencia, por todo lo que había pasado, aún peor porque no había el responsable, no se conocía el responsable de esta situación. En un momento determinado yo sentí la presencia de ella detrás mío. En estos laboratorios es un lugar donde son supremamente limpios, muy meticulosos con esa parte. Entonces, en las baldosas que quedaban frente a mí, alcancé a reflejar la sombra de ella. Ya en ese momento paré mi trabajo, mi proceso que estaba haciendo, cogí su carita, empecé a masajearla, empecé a consentirla, empecé a hablarle y de un momento a otro no sentí voces, porque no te voy a decir que nadie me habló ni nada por el estilo, solamente mirándole detalladamente a ella como caía esa lágrima de sus ojitos, pude identificar qué había pasado con ella o quién había sido. Digamos que ya, pues, ya se sabía que pues, las lesiones la habían matado, pero ya pude percibir quién había sido esta persona que causó sus lesiones. Efectivamente fue su pareja sentimental, la cual fue la que más lloraba, la cual era la persona que estaba sufriendo más por la muerte de ella. Y efectivamente, como te digo, a lo largo de toda esta trayectoria uno aprende muchas cosas, muchos trucos en el cual en ese momento, teniendo yo el cuerpo ahí de ella, oré mucho y hice algo que nosotros conocemos espiritualmente para poder dar con la persona que causó esta lesión a ella. Y efectivamente, en esa misma noche que ella pasó a su sala de velación, esta persona confesó en medio de toda su familia que él había sido la persona que le había causado la muerte a ella. Tremendo cierre el que tuvimos hoy con Jennifer, la tanatóloga. Te abrazo, obviamente, porque sé que es difícil siempre recordar estas cosas. Y pues bueno, te agradezco por haber participado en la Caja de Pandora. Obviamente estás invitada para nuevas oportunidades, porque como les digo, este tema es muy amplio. Se pueden hacer historias solo de funerarias, de familiares, de, bueno, tantas cosas, vida después de la muerte, se pueden hablar de mil cosas. Pues no sé, Jennifer, si quieres dejar pues tus redes sociales o algún teléfono o algo para que te sigan, y pues muchas gracias por participar en la Caja de Pandora. No, gracias a ti por invitarme, por tenerme en cuenta, gracias a ti por tener en cuenta mis conocimientos, por hacer estos programas tan bonitos. Es un tema que está con mucho tabú aún, y pues si realmente la gente supiera lo lindo que es estar involucrados en la muerte, le darían el verdadero valor. Bueno, sí, mis redes son en TikTok y en Instagram, me encuentran como tanatóloga, raya al piso, Jennifer. Tanatóloga ya. Y mi número de contacto y de WhatsApp es 302-263-3190. ¿Lo repetimos, por favor? 302-263-3190. Gracias a Jennifer. Hablamos de la tanatología de la muerte de los cadáveres aquí en la Caja de Pandora de los 40.